tiene que tener un perfil lipídico alterado. Vamos a ver qué es eso del perfil lipídico, vamos a ver qué es lo que se mide en un perfil lipídico y cuánto es que es alterado, cuánto es alterado. ¿Listo? Al final de la charla tenemos una diapositiva con el perfil lipídico. Bien. ¿Por qué puse ese título ahí? ¿No les llamó la atención? ¿Qué le llamó la atención? El sabor de la vida. El sabor de la vida. En cocina se dice mucho que regala los sabores de la comida. Primero partamos del hecho de que comer es un placer. ¿Sí o no? Es uno de los mayores placeres que tiene el ser humano. Es el sabor a la comida se lo dan los líquidos. Entre comillas, desgraciadamente, los líquidos. Si yo les pregunto a ustedes, oiga, ¿cuál de los dos pedazos de carne creen ustedes que es más sabroso? Derecho. El de la derecha, ¿cierto? ¿Sí o no? Y la razón es porque está rodeado de los gorditos. Entonces, desgraciadamente, porque nosotros no podemos consumir todo lo que queramos de lípidos. Qué vaina, pero no podemos comer todo lo que queramos. ¿Qué tienen en común esos alimentos que están ahí? Lo común es eso. Son bombas energéticas, exageradamente cargados en energía. ¿Por qué? Porque están compuestos de las dos cosas, de carbohidratos y de lípidos. ¿Sí? Algunos de ellos, para poderlos fabricar, tienen que tener grasa obligatoriamente, pero además carbohidratos. En general, todos estos alimentos, incluyendo la gaseosa, son alimentos que son bombas energéticas, cargados exageradamente de calorías o de energía. Que ustedes ya saben, ya lo hemos dicho, si yo lo que consumo en energía lo gasto, pues no voy a tener problemas. Pero si mi alimento diario se parece más a esto que a esto, ya ahí vamos perdiendo el año. Porque este tipo de alimentación cargada de energía ocasiona una de las mayores pandemias que tiene la humanidad, porque es que decir, oiga, sumando las personas de sobrepeso junto con las de obesidad, ¿sí? Sobrepeso más obesidad, alrededor de 1.200 millones de personas en el mundo. Eso es mucha gente. Mucha gente con ese problema. Que inicia con el sobrepeso y que continúa con los estados de obesidad, con los diferentes estados de obesidad. ¿Resultado de qué? De una dieta. Resultado de una dieta, ¿sí? Errónea. Y por supuesto, de un sedentarismo que cada vez gana más espacio. ¿Qué tejidos son los afectados? ¿Qué órganos son los afectados? El primero, por supuesto, es el tejido adiposo. Y ustedes han visto los programas de obesidad mórbida, ¿sí? En donde se queda uno aterrado, como dicen las damas. La cantidad de grasa que puede uno guardar en el organismo. ¿Sí han visto eso?
¿Sí se han sorprendido con esa cantidad de grasa que en un momento dado puede guardar el organismo? Bueno, pues eso pasa porque el tejido adiposo es el primer afectado por un exceso en el consumo de alimentos ricos en energía. Esos adipocitos tienen la propiedad, hacen dos cosas. El adipocito puede guardar casi que al infinito grasa, produciendo hipertrofia del adipocito. Cada adipocito puede guardar cualquier cantidad de grasa y se puede hipertrofiar. Pero a su vez, en la medida en que uno consume grasa, también incentiva o induce la síntesis de más adipocitos. El crecimiento en el número de adipocitos, hiperplasia. El crecimiento del tamaño de cada adipocito al recibir grasa, cualquier cantidad, hipertrofia. ¿Sí? Pero además del hecho de que puede guardar el adipocito un jurgo de grasa, está el hecho de que cada adipocito que se está hipertrofiando comienza a cambiar sus propiedades, comienza a funcionar mal. Un adipocito que está, cuyo citoplasma está repleto de grasa, es una célula que comienza a funcionar mal. Y entre otras cosas, ese adipocito hipertrófico comienza a presentar resistencia a la acción de la insulina. En la medida en que yo tenga más adipocitos hipertróficos, ¿sí? Una de las cosas que voy a comenzar a presentar es resistencia a la acción de la insulina. Como nosotros ya vimos, ese es uno de los factores para originar diabetes, pero no necesariamente. Es decir, claro, mientras el páncreas esté produciendo insulina, pues listo, no se le va a subir la glucosa al obeso. El problema es que entre más obeso sea, más resistencia presentará. Y entonces, por supuesto, uno de los órganos afectados también será el páncreas, que tendrá que mantener niveles elevados de insulina cada vez más. En la medida en que se le aumente la resistencia a la acción de la insulina, pues más insulina tendrá que producir, porque todo se retroalimenta. ¿Sí? Otro tejido, y veremos más adelante, o ya, ustedes ya creo que lo vieron con el profesor Gerardo, sin embargo yo lo voy a repetir. Otro de los órganos afectados por el exceso de grasa, por ese exceso en el consumo de alimentos ricos en energía, es el hígado. En la medida que terminemos la charla, casi hacia el final de la charla entenderemos por qué el hígado prácticamente es uno de los órganos que son muy afectados por ese consumo exagerado de grasa que se presenta en la obesidad, ¿no? Y por supuesto el otro tejido será el páncreas, que ya dijimos, en la medida en que se incremente la resistencia a la acción de la insulina, este páncreas, desde sus células beta de Langerhans, será obligado a ir produciendo más insulina. ¿Sí? Cosa que algunos diabéticos podrían degenerar. Algunos obesos podría degenerar en diabetes. Cuando ya ese páncreas deje de producir insulina, pues serán diabéticos y además obesos. Bien, entonces veremos cómo se transporta esos lípidos, ¿sí? Repasaremos eso, que ya lo vieron con el doctor Gerardo.
pero hablaremos de algunas otras cositas más. Entonces, ¿cómo se define un lípido? ¿Cómo se define? Así como está aquí. Pero la característica general de todos los lípidos es que son insolubles en agua. ¿Sí? Eso es como lo característico. Por esa razón, también yo escribí aquí, la parte de arriba dice, depósitos concentrados de energía metabólica, 9 kilocalorías por gramo. En el tejido adiposo lo que tenemos es una gran reserva de energía. Cuando uno almacena grasa, la almacena prácticamente, de hecho, almacena solo grasa. ¿Me explico? Cuando yo voy a almacenar carbohidratos o proteínas, si pudiera almacenar proteínas como tal, es decir, los músculos, mis músculos, están conformados no solamente por las moléculas llamadas proteínas, sino que junto con las proteínas también ese músculo se rodea de agua. ¿Sí? Entonces, proteínas almacenadas en los músculos, ¿sí? Por cada gramo se guarda una cierta cantidad de agua. Si vamos a almacenar carbohidratos en forma de glucógeno, esa molécula también tiene que guardarse con el agua, con agua. En cambio, estos son netos, grasa solo grasa, que se guarda allí en ese tejido adiposo. Y por cada gramo de tejido se producen 9 kilocalorías. Los carbohidratos producen 4 kilocalorías por gramo. Las proteínas producen también 4 kilocalorías por gramo. Esto, de hecho, sobrepasa el persona. Partiendo de eso, entonces, miremos la clasificación de los lípidos. Y hablemos de algunos lípidos que es importante hablar. Los lípidos se dividen en saponificables y no saponificables. Es una de las clasificaciones que ustedes pueden encontrar por la calle. Bien. La palabra saponificación es una palabra química que tiene que ver con la reacción del ácido graso más un álcali, NaOH, KOH. Cuando se une el sodio al ácido graso se saponifica y se produce un jabón. ¿Sí? Aquel lípido que se deja saponificar son unos, y los que no se dejan saponificar son otros. De los saponificables, simples y complejos, o compuestos. Simples y compuestos. Simples, formados solamente por ácido graso. El ácido graso, los triacilglicéridos o triacilgliceroles, o las ceras. Hablaremos de ácidos grasos y de triglicéridos más que todo. De las ceras, pues no tenemos mucho que hablar. Los compuestos, fosfolípidos y glucolípidos o glicolípidos, que están presentes en las membranas celulares, en el sistema nervioso central también están presentes. Dentro de los no saponificables, terpenos, esteroides y prostaglandinas. Haremos referencia hoy principalmente a uno de los lípidos esteroides. Las prostaglandinas también son importantes. Un ejemplo de prostaglandina es el promoxano. Moléculas que también en los obesos están alteradas, están aumentadas esas prostaglandinas. Promoxano tiene que ver con los procesos de coagulación, ¿sí? Y procesos de inflamación. En general, las prostaglandinas se aumentan cuando hay procesos de inflamación por ahí, ¿no? En curso. Las prostaglandinas en general.
favorecen la coagulación sanguínea. Y los terpenos, pues tenemos como ejemplo el betacaroteno, sea una muy. Pero vamos a hablar principalmente de el colesterol, para comprender algunas cosas de por qué nos afecta tanto el hecho de comer alimentos excesivamente cargados en energía. ¿Listo? Desde el punto de vista metabólico. Estamos en metabolismo, ¿no? Bien, hablemos entonces de estos, que son los simples, específicamente de los ácidos grasos y de los triglicéridos, por ser los que tienen que ver con energía. Los ácidos grasos se dividen en dos grupos grandes. Aquellos que son saturados y aquellos que son insaturados. ¿Sí? Saturados se refiere a que no tienen dobles enlaces dentro de su estructura. Están llenos de hidrógeno. Insaturados, aquellos que tienen dobles enlaces, y pueden ser un solo doble enlace o varios dobles enlaces dentro de su estructura. Ejemplos de eso. Ahí están ejemplos de eso, que seguramente ustedes ya vieron de eso. Entonces no tenemos problemas. El ácido láurico, el ácido mirístico, palmítico, 2, 14, 16 carbonos, el esteárico, 18 carbonos. Aquí tengo 3 ácidos grasos en naranja. Ácido linoleico cis, ácido alfa linolénico cis, ácido araquidónico cis. El cis se refiere a una distribución estructural de los hidrógenos. Hay que hablar de cis en contraposición de los trans. Ya vamos a ver ahorita a qué se hace referencia a eso. Estos 3 ácidos grasos son considerados esenciales. Es decir, los necesitamos nosotros, ¿sí?, consumir en la alimentación porque nosotros no estamos capacitados o en capacidad de sintetizarlos. No podemos formarlos. Por lo tanto, tienen que llegar a la alimentación. Tengo que consumir estos 3 ácidos porque se pasa lo mismo que los aminoácidos esenciales. El aminoácido esencial tengo que consumirlo en la alimentación. Pues aquí también se necesitan esos 3. Que está en la mitad, que no alcanza a leer. Ácido alfa linolénico. Linolénico. ¿Sí? De estructura cis. El primero, el que está aquí es linoleico y el último es araquidónico. Utilizando los carbonos de este araquidónico que tiene 4 dobles enlaces dentro de su estructura. Desde este es que se sintetizan las prostaglandinas. Todo lo que tiene que ver con prostaglandinas son formados desde el ácido araquidónico. Desde este ácido. Y aquí tenemos que hacer referencia a esto también, ¿no? Que supongo ya lo vieron. ¿Sí? Omega 9, omega 6, omega 3, omega 6. Estos dos de abajo también son los ácidos grasos de estructura cis, ambos. ¿Sí? Muy comunes en la alimentación rica en pescado. Curiosamente, las personas que viven por allá en los polos, ¿cómo es que se llaman? Los esquimales. Esas personas, por allá en ellos, lo único que pueden tener para alimentarse es pescado. No hay más. Son personas que jamás se enferman de infartos. No hay infartos.
por allá. Ahora uno puede pensar que, claro, bien relajados, bien tranquilos. La alimentación está ahí a la mano. Además es una buena alimentación. Puede ser que también ayude. Pero por acumulación de colesterol, entre comillas, de colesterol, no van a presentar infartos. No es común eso por allá. ¿Y qué tiene la alimentación de ellos? Estos dos ácidos grasos. Se alimentan principalmente de estos dos ácidos grasos, que son muy comunes, no son los únicos, pero son muy comunes en el pescado. Fíjense que he hablado aquí la mayoría que son cis, prácticamente los ácidos grasos que son buenos para nosotros. Además son los naturales, los ácidos grasos que nosotros tenemos en nuestro organismo, son de estructura cis. La estructura trans es algo extraño a nuestro organismo. Realmente la estructura trans es obtenida en ácidos grasos producto de la elaboración de alimentos. Por ejemplo, las margarinas, ¿sí? Que son fabricadas allí, la fábrica que queda por aquí, entonces fabrica margarinas. Esa margarina posiblemente es muy rica en grasa trans, muy dañosa para nosotros. Lo natural en nosotros es que sea de estructura cis, ¿sí? Y ese tipo de estructura se habla solamente cuando hay dobles enlaces. En los ácidos grasos saturados, pues no va a haber esa diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Miren, aquí tenemos el ácido oleico, ¿sí? Es de estructura cis. Y el ácido elaídico es el mismo, o sea, el mismo número de carbonos, pero entonces es estructura trans. ¿Dónde está la diferencia en esos dos? En esos dos tipos de estructura. Aquí está. El saturado, pues está arriba, no hay dobles enlaces. Cuando se presentan los dobles enlaces, es que puede haber esas dos formas estructurales. Alrededor del doble enlace, los hidrógenos que están aquí, fíjense que están hacia el mismo lado. ¿Sí? Los hidrógenos que están sobre los dos carbonos que tienen el doble enlace. ¿Sí ven que están los dos hidrógenos hacia el mismo lado? Miren acá. ¿Sí? Mientras que en el trans están como hacia diferente lado, hacia diferente, de hecho apuntando hacia diferente espacio. ¿Sí? Los nuestros son inclusive por su estructura, son más lábiles. Son, desde el punto de vista estructural, para una membrana celular, la membrana celular que debe ser muy lábil, muy suelta, no algo duro, le favorece más que esté conformada de estructura insaturada. ¿Sí? De ácidos grasos insaturados más que desaturados. Y que si son insaturados, entonces sean de estructura cis. Bien, en general entonces, tenemos esto con los ácidos grasos. Ácidos grasos saturados. Ácidos grasos insaturados. Dentro de los insaturados tenemos la grasa trans o la cis. Dentro de la cis tenemos los poliinsaturados y los monoinsaturados. Óptimo que nuestra alimentación fuera que nos alimentáramos de ácidos grasos cis, mono o poliinsaturados. ¿Sí? Y quizás algo de saturados, ¿no? Que no sea todo, pero podría ser algo de saturado, no hay problema. Pero ojalá que la mayoría fuera de este.
de esto. Estos son los buenos, mejor dicho. Estos son los buenos. Y ahí pueden ver ustedes algunos alimentos que contienen esa grasa de estructura cis, con esos ácidos grasos de estructura cis. Omega 3, omega 6, omega 9. Cuando yo hablo de omega 3, omega 6, omega 9, ¿entienden qué es? ¿Ustedes vieron eso con el profesor Gerardo? Sí. Bien. Ácido eicosapentaenoico y ácido docosahexanoico. Ni quiera yo lo sé pronunciar, así que tranquilos, no se van a grabar eso. Pero vean, estos ácidos, el EPA y el DHA, están presentes en pescadillo, mariscos, aceite de pescado. Es óptimo alimentarse de esos ácidos. En general, claro, aquí falta decir grasa insaturada de estructura cis, y le faltaría cis. En general se considera, comparando las dos, la saturada con respecto a la insaturada. La saturada puede causar problemas, con respecto a los ácidos grasos insaturados. Son conocidas como grasas malas, entre comillas, sólidas a temperatura ambiente, principalmente están contenidos en alimentos de origen animal. ¿Sí? Aquí tenemos un ejemplo. Aquí me gusta el salchichón aquí. Salchichón con limoncito. ¿Ah? ¿Sí o no? A alguien a quien no le gusta, ¿no? Mantequillita. Dice no sé qué es. Ah, ¿con qué? ¿Con qué es que son hechos prácticamente con solo grasas? Ricos en eso, grasa saturada. Aumentan el colesterol y causan riesgo de aterosclerosis, es decir, uno puede terminar sufriendo de aterosclerosis y además de arterioesclerosis. Aterosclerosis tiene que ver con la formación de adenomas. ¿Sí? Y ya los vamos a ver más allá. Y arterioesclerosis tiene que ver con inflamación, más bien con el endurecimiento de la pared de los vasos sanguíneos. ¿Ya? Vasos sanguíneos, las paredes de los vasos sanguíneos deben ser muy elásticas, mejor dicho. Esa tubería nuestra debe ser muy elástica. Si comienza a endurecerse, no es culpa de nadie, es culpa de usted mismo por haberse alimentado mal durante su vida. Si su comida es excesivamente cargada de grasa saturada, frito, eso tiene consecuencias también a nivel de los vasos sanguíneos. Las insaturadas cis son conocidas como las grasas buenas, líquidas a temperatura ambiente, abundantes en los alimentos de origen vegetal, reducen el colesterol y son antiinflamatorios. Esas grasas insaturadas principalmente cuando uno se alimenta de esas grasas, principalmente se van a ir a formar las paredes de las células. ¿Verdad? En cambio estas van a ir a engrosar el pool de acetil-CoA que tenemos. Sí recuerdan que hablamos alguna vez que la molécula de acetil-CoA se puede obtener de varias fuentes y entre esas de los lípidos. Bien. Miren, aquí está el aguacate. Un alimento muy común en nuestra tierra y que es muy rico en ácidos grasos insaturados. Bien, repasemos rápidamente cómo se transportan los lípidos.
Entonces, grasas saturadas e insaturadas trans no deberían estar en la dieta. Grasa saturada, poquito. Grasa trans, ni colchiras. Ojalá uno pudiera evitar consumir grasa trans. Ojalá. Digo ojalá porque a veces es difícil. Vamos a ver una diapositiva donde están alimentos con grasa trans y ya verán por qué les digo que a veces es difícil. Pero la idea, ojalá que no tuviéramos que consumir grasa trans. Y bueno, o sea, no sé cuál sea como la explicación molecular de por qué sí y trans no. O sea, es que las enzimas no son capaces de combatir con... Porque no tenemos, es decir, lo natural en nuestro organismo, lo natural, lo que hay y con lo que nos levantamos como seres humanos en la evolución, fue con la estructura cis. La estructura trans es algo extraño a nosotros. Por lo tanto, no tenemos las enzimas necesarias para poder reconocer esa posición así diferente de los hidrógenos. Y entonces por ahí comienza la cuestión. Entonces esos ácidos grasos casi siempre son catabolizados y potencialmente irán a producir también colesterol. O sea, son catabolizados hasta cierto punto como moléculas de acetil-CoA y finalmente entonces lo que va a hacer es producirnos colesterol como Dios manda en el organismo. Me genera una curiosidad, digamos, todas estas personas que ahorita siguen esta dieta, la famosa dieta que se basa en el consumo de grasas y digamos los carbohidratos no los consumo y principalmente energía, es la grasa y pues aparte la proteína, ¿no? O sea, ahí en ese metabolismo, en las que ellos consumen, ellos, o sea, no, algunas personas no hay. Al estar consumiendo solamente grasa. Esa se llama la grasa cetogénica, ya su compañero me preguntaba también lo mismo. La dieta cetogénica, ¿sí? La dieta cetogénica es básicamente a partir de grasa. ¿Y qué es lo que se pretende? Lo que se pretende es obtener energía solo de los ácidos grasos, obtener acetil-CoA para que esa acetil-CoA ingrese al ciclo de Krebs y se queme como energía. ¿Sí? Afirman que es buena, es una buena forma de hacer dieta. ¿Sí? No sé hasta dónde. Nuestro organismo puede utilizar hasta cierto punto los cuerpos cetónicos. Es decir, cuando uno metaboliza exageradamente ácidos grasos, va a formar cuerpos cetónicos. ¿Sí? Hasta cierto punto los cuerpos cetónicos pueden ser utilizados como fuente de energía, principalmente por el cerebro y el corazón. Son tejidos que son capaces de coger el cuerpo cetónico, acetona, beta-hidroxihidrato y el acetoacetato, ¿sí? 3 cuerpos cetónicos, y los puede convertir en acetil-CoA y de ahí puede obtener energía. ¿Sí? Pero el exceso en la utilización de cuerpos cetónicos puede derivar en cetoacidosis. Esa, por ejemplo, puede ser una consecuencia de eso. ¿Sí? Ahora, la idea es que si yo estoy haciendo dieta cetogénica, por alguna razón, si la razón es bajar de peso, si quiero bajar de peso, hasta cierto punto puede funcionar, pero yo no la recomendaría. Yo no recomendaría eso. En algunos casos, en algunos tipos de enfermedades he oído que hacen esa dieta cetogénica, pero yo no recomendaría dieta cetogénica. Tanto como por favor, que tengamos las personas que, o sea, yo me refería a las mujeres, pasaría, digamos, a esas personas
ya tienen, digamos, ateromas, o sea, más por ese lado, sí, digamos, se implementaran este tipo de dietas, sería como producente o contraproducente. No, el que tenga formación de O ateromas. digamos, no por su cerebro, sino que tenga como riesgo cardiovascular, o sea, digamos, esas personas no podrían seguir un tipo de dieta así. A ver, siempre en las dietas, lo importante es, oiga, ¿cuánto estoy comiendo durante el día en calorías o en energía? ¿Cuánto estoy comiendo? ¿Qué alimentos me están dando a mí la energía? ¿Y cuánto estoy gastando? Ese es como el balance que hay que hacer al final del día. Si lo que consumo es igual a lo que gasto, bien. ¿Sí? Bien, si viene de una dieta cetogénica, bien si viene de una dieta de lípidos y carbohidratos, como quieran. Pero si al final del día usted lo que consume, por más de que sea a punta de grasas, no lo gasta, eso se le va a guardar, se va a ir para algún lado. ¿Sí? Entonces, cuando una persona esté haciendo dietas cetogénicas, es importantísimo que esté revisando su perfil lipídico, porque podría alterarse. Podría alterar la cantidad de grasa repartida por el hígado, ¿no? Y entonces hay que estar mirando el camino. Pero sí es muy utilizada, la dieta cetogénica es utilizada bastante. Ahora, lo que yo digo es, el problema que con esa dieta cetogénica es que uno cree que quitan todos los carbohidratos. Difícil quitar los carbohidratos de todos los alimentos, porque todos los alimentos contienen carbohidratos. ¿Sí? Todos. No hay alimento que no tenga un carbohidrato. Todos tienen carbohidratos. Entonces, el que hace dieta cetogénica de una u otra forma también está consumiendo carbohidratos. Bien. Bueno, hacemos cómo se metabolizan cómo se transportan los ácidos grasos. Para transportar ácidos grasos, como son insolubles en agua, necesitamos un bus o varios buses. Los buses son, ¿cómo se conocen los buses? Que transportan Los kilómetros. en general, ¿cómo se conocen? Los kilomicrones son uno. Las lipoproteínas, ¿cierto? Las lipoproteínas son uno. Los kilomicrones. Dos. Las VLDL. Tres. La LDL. Cuatro. La IDL. Cinco. Las HDL. ¿Sí? Son lipoproteínas. Todas van a tener una estructura parecida a esa que tengo ahí. Parecida. No todas iguales, pero parecida a esa que tengo ahí. En la superficie, proteínas. En la superficie de las lipoproteínas, proteínas. Y en el interior, grasa. O lípidos. ¿Qué lípidos carga cada lipoproteína? Esto ya lo vieron con el profesor Gerardo. ¿Qué lípidos cargan los kilomicrones? Triglicéridos. ¿Triglicéridos y qué? Triglicéridos y colesterol. ¿Listo? Pero triglicéridos y colesterol lo cargan también las VLDL. Pero triglicéridos y colesterol también la IDL tiene algo de triglicéridos y colesterol.
Pero esos triglicéridos y colesterol de los kilomicrones, ¿de dónde provienen? De la dieta, muy bien. En cambio, esos triglicéridos y colesterol, ¿de dónde provienen? De las LDL. De la dieta. Pero además, ¿de dónde provienen los que llevan las LDL? De la dieta y de los que fabrica el colesterol y los triglicéridos que fabrica el mismo hígado, o sea, hepáticos. ¿Sí? La LDL, colesterol. ¿Sí? Y la HDL, ¿qué carga la HDL principalmente? También colesterol. Pero aquí hay una buena diferencia. Bueno, diferencia en cuanto a las lipoproteínas, sí, sus proteínas. Yo estoy hablando solo de la grasa. Este colesterol ¿Esterificado? es esterificado y este también es esterificado. ¿Ya? Y este también es esterificado. Y este también es esterificado. Ah, que uno va hacia los tejidos y en cambio el otro va ¿hacia dónde? Hacia el hígado. Esa es una gran diferencia. ¿Listo? Las IDL, ¿de dónde obtienen, de dónde vienen esos triglicéridos de la IDL, que son lipoproteínas de densidad intermedia? ¿De dónde provienen los triglicéridos? Pues son los mismos que traen las VLL. Es que las VLL primero se convierten en IDL y luego en LDL. En la medida en que van perdiendo triglicéridos en los tejidos, pasan de VLL a IDL y luego a LDL. ¿No? Necesitamos esos buses. Ese bus, porque los lípidos no pueden mezclarse con el agua y el plasma nuestro es solo agua. ¿No? Entonces, necesariamente necesitamos eso. ¿Qué carga? Aquí tengo este es un kilomicrón. ¿Por qué lo puedo decir? Porque tiene una proteína que se llama la B48. La B48 es una proteína que se sintetiza, es decir, toda la lipoproteína se sintetiza en el enterocito, la célula intestinal, y la tenemos para que entre desde la alimentación para meter triglicéridos y ésteres de colesterol. Esa es la carga de este kilomicrón. ¿Para qué está la proteína B48? Es una proteína estructural, pero ¿qué hace esa proteína estructural? Tanto la B48 como la B100 tienen como la misma función. Esas apoproteínas realmente son apoproteínas. La ApoB48 es una proteína que se va a unir o que va a encontrar un receptor en los tejidos. Por ejemplo, en el tejido hepático. Entonces, esa proteína, mediante esa proteína es que se une al tejido hepático para que pueda ser endositado ese kilomicrón. ¿Sí? Y pueda finalizar el kilomicrón, el contenido del kilomicrón pueda finalizar al interior del hígado. Ya lo vamos a ver despacito. Cuando yo consumo, por ejemplo, cuando me tomo una cucharada de aceite de oliva, lo que llega a mi intestino es una gota grande de aceite. ¿Sí? Lo primero que hace nuestra digestión
es convertir esa gotota en goticas. ¿Quién hace eso? La bilis. Muy bien. Porque la bilis convierte entonces esa gota en goticas chiquitas llamadas micelas. Lo que hace es una primera digestión de la grasa. Emulsifica, se llama así la palabra específica, es la bilis emulsifica a la grasa, a los lípidos. ¿Sí? Y es eso, volver esas goticas sobre estas goticas ya más fácilmente actúa una enzima producida hacia el tracto intestinal desde el páncreas. La lipasa pancreática. ¿Y qué hace la lipasa pancreática? Actúa no sobre el colesterol, porque el colesterol sí puede llegar y entrar a través del enterocito sin ningún problema, puede entrar a través de la pared del enterocito sin problema, pero el triglicérido sí es una molécula muy grande. Entonces, tiene que haber como una digestión parcial del triglicérido. Entonces, la lipasa, para eso está la lipasa. La lipasa coge el triglicérido. El triglicérido es una molécula de glicerol unido a 3 ácidos grasos. 3 ácidos grasos, saturados o insaturados. ¿Sí? La lipasa actúa inicialmente en la luz del intestino, rompiendo aquí y acá. Y entonces, ¿qué se produce por la acción de la lipasa? Se produce 2 ácidos grasos libres, ¿sí? Y se produce 2 monoacilglicerol. 2 monoacilglicerol. En la posición 2, un ácido graso. Ácido graso, esos que vimos ahora, cualquiera de esos, saturado o insaturado. ¿Sí? De estructura cis. Ojalá. ¿Sí? Cuando actúa la lipasa se liberan 2 ácidos grasos. Como se liberan, por eso se llama ácido graso libre. Y queda el 2-monoacilglicerol. Esto sí puede ser tomado por el enterocito. Entonces, ese producto pasa al interior del enterocito. Al interior del enterocito, otra vez tenemos las enzimas que vuelven y arman los triacilgliceroles. Ya cuando está dentro del enterocito, esto vuelve otra vez a armarse como triacilglicerol. En la medida que entre colesterol y triacilglicerol, se induce la síntesis del primer bus. En este caso, el glucógeno. El glucógeno se sintetiza ahí, en el enterocito, sale inicialmente por vía linfática, posteriormente se une a la vía sanguínea y comienza su vía de transporte de lípidos. ¿Listo? ¿Cuál es ese viaje? Aquí lo tenemos en 6 pasos, en 7 pasos. Las sales biliares se fusionan las grasas de la dieta en el intestino delgado formando las micelas. La lipasa intestinal degrada los triglicéridos. Los ácidos grasos y demás productos de degradación son absorbidos. Entre esos el colesterol. Aquí en la mucosa intestinal, en la célula intestinal, en el enterocito, los triacilgliceroles se incorporan a los kilomicrones, se meten. O sea, aquí se sintetiza el kilomitrón.
para comenzar a llenar ese kilomicrón de los pasajeros. ¿Cuáles son los pasajeros? Los triglicéridos y los ésteres de colesterol. ¿Sí? Luego, el kilomicrón sale vía linfática y ahí en el corazón se une a la vía sanguínea, ¿no? Los kilomicrones se desplazan por el sistema linfático y por la sangre hacia los tejidos. En el interior de los vasos sanguíneos, pegado al endotelio, hay una proteína, específicamente una enzima, que se llama la lipoproteína lipasa, y está señalada con esto. La lipoproteína lipasa o lipoproteína lipasa, activada por la ApoC2, que son proteínas que tiene aquí en la superficie el kilomicrón, en los capilares libera ácidos grasos y glicerol. Entonces, en la medida que va por el sistema sanguíneo, por el torrente sanguíneo del kilomicrón, y en la medida en que interacciona con la lipoproteína lipasa, salen de ese kilomicrón, van saliendo triglicéridos, se van catabolizando los triglicéridos. Un triglicérido cuando se cataboliza produce ácidos grasos y glicerol. ¿Ya? Ahí sí, el catabolismo es total. Se liberan los 3 ácidos grasos ya cuando está recorriendo la vía sanguínea. Y queda glicerol y ácidos grasos. ¿Sí? Esos ácidos grasos tienen un destino específico. Esos ácidos grasos, producto de la lipoproteína lipasa, de la LPL, esos ácidos grasos irán al músculo, son utilizados como fuente de energía, e irán al tejido adiposo para ser guardados. En la medida en que va, digamos, descargándose de esos triglicéridos, ese kilomicrón va a quedar como un resto de kilomicrón. Es el resto, es un remanente, es residual, lo que queda. ¿Qué queda? Un kilomicrón, pero más chiquito, me han dicho. Con menos triglicéridos y con el colesterol. ¿Ya? Y ese kilomicrón se quedará o llegará gracias a la ApoB48, que encuentra receptores en el hepatocito para esa ApoB48, es endocitado y entonces mucha de la grasa que consume, una persona, ¿termina dónde? En el hígado. Si yo exagero en el consumo de lípidos, si uno exagera en el consumo de lípidos, uno de los órganos más afectados va a ser el hígado. ¿Por qué? El hígado recibe, entonces, a través de los kilomicrones, recibe triglicéridos y colesterol de la dieta. Pero a su vez, el hígado constantemente va a estar sintetizando sus propios triglicéridos. ¿Por qué? Porque normalmente uno desde el tejido adiposo, cuando uno está en reposo, cuando uno tiene insulina, es decir, en un momento en el cual uno no está produciendo insulina, eso es prácticamente cuando uno no está comiendo. El tejido adiposo es una fuente de energía. Entonces muchos triglicéridos salen hacia el plasma, irán hacia parte hacia los músculos, pero muchos de esos ácidos grasos van al hígado. Entonces el hígado está constantemente sintetizando también triglicéridos. Y además, como toda célula de nuestro organismo,
constantemente desde acetil-CoA, el hígado estará sintetizando colesterol. ¿Sí? Entonces, además de que nosotros sintetizamos esas dos moléculas, es decir, además de que la célula hepática está constantemente sintetizando triglicéridos y colesterol, además de eso, nosotros la estamos jodiendo, entre comillas, fregando, consumiendo grasa que trae más triglicéridos y más colesterol al hígado. Y resulta que el hígado sano no es un órgano para guardar grasa, ni pochiras para guardar grasa. El hígado no es un órgano que pueda guardar grasa, no puede guardar grasa. En condiciones normales no puede guardar grasa. En condiciones normales, ¿qué hace el hígado? Coge esa grasa, tanto la que él sintetiza, y estoy hablando de triglicéridos y colesterol, como la que le llega de la dieta, coge esa grasa y vuelve y la saca y la reparte. ¿Sí? Eso es lo que hace un hígado sano. Lo que debe hacer un hígado sano. ¿Sí? Ya aquí vemos otra vez ese recorrido de los kilomicrones. Salen vía linfática, llegan al torrente sanguíneo, kilomicrón naciente se llama, con su ApoB48 cargado de triglicéridos y colesterol. La lipoproteína lipasa hace que ese contenido de triglicéridos se vaya gastando, va saliendo, son ácidos grasos y glicerol lo que se produce. Este glicerol volverá otra vez al hígado. ¿Sí? Recuerden que el glicerol es un sustrato gluconeogénico, bueno, que se utiliza también en el hígado. Lo que queda se llama kilomicrón remanente o residuo de kilomicrón, lo que quedó después de que pasó por los tejidos. Y eso finaliza aquí, en el hígado, sumando a la grasa que sintetiza el hígado, sumándola de la piel. ¿Bien? Pero el hígado no se puede quedar con esa grasa. El hígado tiene que inmediatamente sacar esa grasa. Sí, dígame. Esa grasa que usted dice es lo que pasa con el PNL, lo que pasa aquí en el digo, con el colesterol. Sí, ya la vamos a ver. Sí. Entonces llegó la grasa al hígado, se suma a la que está sintetizando el hígado y el hígado debe repartirla. Eso hace de manera normal, repartir la grasa que le llegue y la grasa que él sintetice, lo que hace es repartirla por todo el organismo. Entonces aquí vemos las otras lipoproteínas. Grasa que llegue al hígado, y específicamente triglicéridos y colesterol. O grasa que sintetice el mismo hígado, triglicéridos y colesterol. Será embarcada, vamos a llamarlo así, será metida, embarcada dentro de otra lipoproteína que se sintetiza ahí, en el hígado principalmente. ¿Sí? ¿Qué lleva esa lipoproteína? Primero, se caracteriza por ya no tener ApoB48, sino ApoB7. Una apoproteína, ¿sí? Entonces tenemos la lipoproteína VLDL. Y en su superficie va a tener la ApoB7. ¿Sí? Como una de las proteínas que tiene. Esta señora la fabrica el hígado para sacar esa grasa del hígado, principalmente. Para que la grasa, esos triglicéridos y ese colesterol no se queden en el hígado.
va saliendo. La lipoproteinasa va actuando otra vez sobre esos triglicéridos, produciendo ácidos grasos y glicerol. Este glicerol vuelve al hígado. En la medida en que pierde triglicéridos, esta lipoproteína de muy baja densidad pasa a lipoproteína de densidad intermedia. Se originan de la misma. La VLDL al perder cambia de densidad y ya se convierte en una lipoproteína de densidad intermedia. Y cuando sigue perdiendo triglicéridos totalmente, cuando los pierde totalmente, cuando ya no hay más triglicéridos, se convierte en la lipoproteína de baja densidad, la LDL, que va a ser una lipoproteína con la B100, ¿no? Pero ahora cargada solo de colesterol. ¿Listo? Cargada solo de colesterol. Y entonces esa LDL, alguna parte de la LDL vuelve otra vez al hígado. Que la LDL comienza a recorrer todas las células y comienza a depositar ese colesterol dentro de las células. ¿Sí? A través de ese B100, esta proteína encuentra un receptor en los tejidos, ¿sí? Se une la LDL inicialmente al receptor y luego es endocitada la LDL. ¿Qué pasa? Que finalmente el colesterol termina dentro de los tejidos. Ahí, bien, no pasa nada. Si el colesterol de esta LDL entró a los tejidos, entró a cada una de las células de mi organismo, porque todas las células de mi organismo necesitan colesterol. Todas van a sintetizar en un momento dado el receptor para la LDL. Si mi organismo forma ese receptor en cada una de las células, esta LDL termina aquí. Es catabolizada aquí adentro. Y finalmente el colesterol quedará aquí adentro. Hasta ahí no hay problema. Mientras la LDL entre a la célula, no hay problema. Pero hay un pequeño pero. Hay un pequeño pero. Resulta que cada célula de mi organismo independiente de ese colesterol que le llega, vamos a suponer que no le llegue, en un momento dado mi tiroidea aumenta y vuelve a hambre. ¿Sí? No está consumiendo nada que contenga colesterol. Ninguna célula del organismo se va a quedar sin colesterol. ¿Por qué? Porque aunque no llegue colesterol, cada célula puede formar colesterol. ¿Cómo? Sí, en todas las membranas hay colesterol. En las mismas lipoproteínas hay colesterol en la parte externa. ¿No vieron ahí que en la estructura de la lipoproteína que les puse, que había colesterol? ¿Sí lo notaron? Pero digo, al interior de cada célula puede formar colesterol. ¿Desde dónde? Desde acetil-CoA. Desde acetil-CoA forma colesterol. Cada célula. Entonces, miren, colesterol. Oiga, ¿desde dónde puedo formar acetil-CoA? ¿Desde dónde se puede formar acetil-CoA? Desde la glucosa, de las proteínas
y de los ácidos grasos. O sea, nunca vamos a dejar de tener en las células acetil-CoA. ¿Sí? Acetil-CoA es lo que tiene la célula como Dios manda, a botar palo alto, como decimos por ahí. Y entonces cada célula va a formar colesterol, así no le llegue. Pero como normalmente está llegando, la célula no va a tener más del colesterol que necesita. Si hay algo que se regula dentro de la célula, es que la célula en un momento dado tiene el colesterol que necesita y ya ni Puelchira deja ni formar más ni que entre más. ¿Ya? Cuando la célula ya tiene su colesterol, ya no deja entrar más colesterol. Más adelante vamos a ver qué pasa con eso. Entonces, nuevamente les digo, oiga, el hígado sano no guarda grasa. Un hígado que ya esté comenzando a funcionar mal es el famoso hígado graso. Y un hígado que ya no funcione será el cirrótico. Entre esto y esto es fácil convertir un hígado graso en hígado cirrótico. O sea, es decir, cuando ya uno tenga un hígado graso, es mejor que le ponga mucha atención a eso. Porque cuando ya se convierte en cirrótico, tengo entendido que la cirrosis no da en todo el hígado, puede dar en un pedacito de hígado, pues ese pedacito que le dio cirrosis ya se pierde. ¿Ya? Y si le llega a dar en todo el hígado, pues la cosa se vuelve grave tanto que hay que reemplazarle el hígado por otro hígado. Y eso puede entonces partir desde una alimentación exageradamente rica en grasa, en donde ese hígado pasa primero por ser hígado graso y luego convertirse en hígado cirrótico. Ahora, esto no necesariamente tiene que ser así en todas las personas, porque en la producción en la aparición de una cirrosis también pueden haber componentes genéticos, cualquier cantidad, ¿sí? Pero una de las causas puede ser, por lo menos del hígado graso, una de las causas es un mal metabolismo de los lípidos, ¿ya? Un mal metabolismo de los lípidos. Consecuencia puede ser de una exageración del consumo de grasa. Sí. Porque el alcoholismo es grasoso. ¿Cómo? El alcoholismo es grasoso. El alcoholismo, o sea, el alcohol es un carbohidrato. Desde el punto de vista energético, el alcohol es un carbohidrato que genera, digámoslo así, energía inútil, calorías inútiles. Podemos decir así, pues porque se va a metabolizar también por la vía, es decir, vamos a poder obtener energía de ahí, pero no es la misma energía obtenida desde los carbohidratos, ¿ya? Además, el alcohol tiene como otro problema y es que bloquea vías metabólicas. Bloquea vías metabólicas recargando al hígado de grasa, lo recarga. Impide, o sea, desvía la glucosa que uno consuma o que esté consumiendo el alcohólico, la desvía hacia síntesis de ácidos grasos. Entonces, ¿y por qué la desvía? Porque ya la glucosa no se va a utilizar, sino que va a utilizar es precisamente el alcohol. Y entonces va a recargar. Recuerden que yo les dije a ustedes hace un tiempo que nosotros podemos formar ácido graso desde glucosa. La glucosa la podemos transformar en ácidos grasos. ¿Sí?
Si el alcohol me impide a mí utilizar la glucosa en el hígado, entonces esa glucosa va a coger toda hacia formar más grasa. Y eso recarga el hígado. Entonces, normalmente el alcohólico comienza con hígado graso y degenera en cirrosis. ¿Ya? Degenera en cirrosis. Por tener constantemente altos niveles de triglicéridos. Fíjense que el hígado sano es el que coge las LDL y las saca del hígado. El hígado enfermo, hígado graso, quizás forma las LDL, pero de pronto no las saca de la con la misma eficiencia. Gracias a Dios. Podríamos decir así. Tendería más bien ese alcohólico a aguantar la grasa en el hígado. ¿Sí? Entonces no sé si en el plasma uno encuentra triglicéridos elevados en un individuo que solo hace, lo único que hace es tomar alcohol. Normalmente el alcohólico casi inicialmente, lo único que hace es tomar alcohol. Pero lo que sí va a tener problemas es que va a recargar el hígado de esa grasa. Porque la glucosa va a irse hacia la síntesis de ácidos grasos. Entonces termina con eso, sí, claro. Muchos alcohólicos terminan fregados por. Alcohólico es que tome alcohol todos los días, ¿no? ¿Ah? O sea, adicto al alcohol. Casi uno no ve por ahí personas adictas al alcohol, pero que hay. ¿Ah? Bien. Entonces, el hígado no es un órgano que deba o que pueda guardar alcohol, guardar grasa. ¿Listo? Ácidos grasos ni cochiras dentro del hígado. Y eso ustedes lo van a detectar cuando aprendan ¿cómo se llama? La palpación, allá en su asignatura. Aquí tienen una asignatura, todas las carreras de medicina les enseñan a palpar el hígado. El hígado se siente diferente. El hígado es una estructura muy elástica. ¿Sí? Cuando ya la persona comienza a tener hígado graso, ya cambia. Eso lo aprenden ustedes a detectar. Bien. ¿Qué pasa con el colesterol? Hemos hablado de los triglicéridos. ¿Qué pasa con el colesterol? El colesterol que acompaña a esos triglicéridos en la dieta y que se sintetiza en el hígado. Ese colesterol que tiene esta estructura, ¿sí? Realmente en las lipoproteínas viene como ésteres de colesterol, o es el mismo colesterol esterificado, dicen también. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? A este anillo, ¿sí ven ese bache aquí? Este anillo es el anillo ciclopentano fehidropenatreno, así se llama en química. Y este bache que está aquí, a través de este bache es que se forma el enlace con un ácido graso. Y normalmente lo que encontramos en la lipoproteína es ácido graso unido por un enlace a este anillo de colesterol. Eso es un éster de colesterol o colesterol esterificado. ¿Necesitamos nosotros de ese colesterol? ¿Es necesario el colesterol? ¿Sí o no? En principio diríamos que sí, ¿no? Por eso es que cada célula tiene la capacidad de poder formar colesterol, porque se necesita para formar las hormonas sexuales, se necesita para formar la estructura de cada célula. ¿Sí? En principio diríamos sí, necesitamos de ese colesterol.
Y así es. ¿Qué es lo malo del colesterol? El exceso. Cuando esas famosas LDL, esas lipoproteínas, con su B100 cargadas de colesterol, llegan a las células. Miren lo que pasa. Toda célula sintetiza desde el núcleo. El receptor, todos los receptores son proteínas. ¿Sí? Y una proteína se forma desde el núcleo. Proceso de transcripción desde un DNA, luego proceso de traducción, luego proteína, luego esa proteína es dirigida al sitio donde tiene que estar por el aparato de Golgi. Determinadas señales la llevan hasta el sitio donde debe quedar. Ese receptor debe quedar en la membrana de la célula. Debe quedar listo ahí a recibir a la ApoB100, ¿no? Unida a la ApoB100. Ese receptor se forma, se pega a la membrana, receptor de la LDL. Cuando llega la LDL cargada de colesterol, la unen, ¿sí? O sea, la B100 que está aquí se une al receptor expresado por cada célula. Esa LDL es internalizada y luego forma un endosoma que luego es atacado por los lisosomas, es decir, se mezcla con el lisosoma, se fusiona con el lisosoma. El contenido enzimático rompe todo lo que es proteínas ahí, lo ocasionado contenido enzimático del lisosoma, y finalmente libera colesterol. Colesterol que estaba aquí, ahora quedó aquí. ¿Sí? Pero hay un pequeñito problema, que la célula lipochila se va a dejar inundar de colesterol. Si hay algo que se regula muy bien, es la cantidad de colesterol que entra a cada célula. ¿Por qué? Porque es que el colesterol que llega aquí, vamos a suponer que el que forma cada célula, conforme un exceso de colesterol en un momento. Entonces, ese colesterol va a inhibir la enzima HMG-CoA reductasa, por un lado, bloqueando la síntesis endógena de colesterol, y además va a inhibir la síntesis de los receptores de LDL. ¿Sí? Si aquí estaba el receptor para la LDL, una célula que tenga exceso de colesterol, primero inhibe aquí esta primera enzima, que es la HMG-CoA reductasa. ¿Sí? Inhibe el mismo colesterol, inhibición por producto, ¿no? ¿Recuerdan ustedes ese tipo de inhibición cuando vieron enzimas? Inhibición por producto. Se inhibe. El mismo colesterol inhibe su propia síntesis. Pero además, la célula bloquea, también inhibe la síntesis de este receptor. Receptor fuera. No hay receptor. ¿Qué pasa si el individuo sigue alimentándose? ¿Qué pasa si el individuo sigue alimentándose excesivamente de grasa? Entre otras cosas, de colesterol. Que las LDL ya no entran, no pueden entrar a las células, porque ya no las células no están formando el receptor. ¿Y entonces dónde se quedan? Se quedan en el plasma, se quedan volando en el plasma. ¿Qué pasa con las LDL en el plasma?
Resulta que el endotelio de los vasos sanguíneos, aquí tengo un vaso, ¿sí? Tengo un vaso ahí. ¿Me siguen, chicos, allá? El endotelio tiene espacios, es una pared muy porosa. El endotelio es una membrana muy porosa, con espacios entre sus células. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó con esta LDL? Cargada de colesterol, con esta LDL, que está aquí nadando en el plasma. ¿Qué pasa? Comienza a meterse por aquí y se deposita por debajo del endotelio. Algunos afirman que en la íntima media. Comienzan a meterse a un sitio donde no deben estar. ¿Sí? Y cuando hay algo que no es de ahí, algo extraño, que está metiéndose y ubicándose en algo, en sitios donde no deben estar, comienza entonces a mostrarse señales químicas, moléculas a expresarse aquí. En el endotelio comienzan a expresarse moléculas quimioquinas como la MSP1, por ejemplo. Todo eso anoten esa vaina y cuando estén en su casa, lean, por ejemplo, sobre MSP1. ¿Cuál es? ¿Qué es esa vaina? Es una quimioquina que lo que hace, comienza a expresarse y como aquí en la circulación sanguínea, ¿no? O sea, estas LDL aquí guardadas por debajo del endotelio comienzan a hacer expresar una serie de moléculas entre esas quimioquinas que hacen, aquí por ejemplo tenemos monocitos, que lo que se van es a pegar aquí, a esas moléculas expresadas, a esas quimioquinas, se pegan y comienzan a rodar. Y cuando encuentran el espacio, esos monocitos también entran. Esos monocitos son los mismos macrófagos. Es decir, se activan. Los monocitos al activarse se convierten en macrófagos. Y entonces miren lo que sucede. Vamos a suponer que esto sea las LDL metidas por debajo del endotelio. ¿Listo? LDLs por debajo del endotelio. Esas LDLs que no entraron a las células, cargadas de colesterol, se depositan en el endotelio, por debajo del endotelio. ¿Listo? Monocitos que hay aquí en la circulación sanguínea se pegan a ese endotelio, comienzan a rodar y se meten también allí. Convirtiéndose monocitos, son células que no están activas, se activan y se convierten en macrófagos. ¿Qué hace el macrófago? El macrófago lo tenemos nosotros, es una célula, ¿no? Una célula del sistema inmune que está para engullir lo extraño, para comerse lo que de esas células que nos defienden de lo extraño a nosotros, ¿ya? Entonces comienzan a engullir ¿qué? A engullirse las LDL que están metidas aquí. Cuando el macrófago comienza a engullir, a comer y a comer LDLs cargadas de colesterol, se convierten en las famosísimas, son famosísimas, ¿no? ¿O no? ¿Las habían oído nombrar? Las famosas células espumosas.
Se han llamado así porque en las fotografías, no con cualquier cámara, ¿no? Sino con microscopio, ¿no? Específicos de investigación, las han podido tomar. Se ven los macrófagos como si estuvieran llenos de espuma. Realmente es la grasa contenida, el colesterol contenido en las LDL que se han engullido de esos macrófagos. ¿Y entonces qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Pues la formación del ateroma. Y ahí en ese ateroma, en ese famoso ateroma que va empujando el endotelio, ¿sí? Que va empujando el endotelio, esas células espumosas, ¿no? Junto con calcio, van a conformar el famoso ateroma. Aquí en este ateroma no solamente va a haber macrófagos llenos de LDL, también va a haber calcio, también va a haber metaloproteinasas, o sea, se juntan una serie de cosas que hacen de ese ateroma una vaina dura, o sea, no es una vaina ahí que no pueda entrar a la vena y raspar y listo. Raspar y se fue, no. Es una vaina, es como un engrosamiento duro, fuerte, ¿no? Que se va formando y que va volviendo pequeña la luz del vaso. Algunos ateromas, no todos, pueden tener una capita muy delgada aquí de endotelio. Y cuando pasa eso, cualquier cosita, una presión alta, un esfuerzo X, puede llevar a romper ese endotelio. La activación de metaloproteinasas se pueden activar con presión o con un esfuerzo, una presión alta de la sangre en un momento dado. Se rompe esa pequeña capa de endotelio y es como hacer una herida de cualquier lado. Se va a producir, ¿cómo cierra uno la herida? Con un coágulo. Se va a producir un coágulo por dentro que en un momento dado puede terminar de tapar una pequeña luz que quedaba en una arteria, por ejemplo. Y cuando llega a eso, pues entonces hay un bloqueo total. Y ahí es cuando vienen los infartos. Bloqueo que puede ocasionarse, por ejemplo, en una vena de las extremidades inferiores, por ateromas que se presenten en las extremidades inferiores. Los más famosos son infartos del miocardio ocasionados porque hay ateromas en las arterias coronarias. ¿Sí? O también puede de pronto pasar lo mismo en el cerebro, produciéndose un accidente cerebrovascular. Los ateromas son muy famosos, sobre todo por los infartos que pueden ocasionar. El profesor Ballesteros dice que en sus profesor que les da a ustedes en fisiología, uno de los que les damos fisiología, dice que el corazón puede funcionar con prácticamente el 85-90% de la luz del vaso tapado. Dicho, con 10% de lo que pase de sangre puede funcionar. Y uno está bien. Chévere. Cuando de pronto le sacaron la piedra o hizo un pequeño esfuerzo, ¡pum! Le dio un infarto. Uy, ¿qué pasó? Ese man nunca se quejaba del corazón ni nada de eso, ¿no? Estaba bien. Tenía familiares con infartos, ¿no? ¡Pum! Le dio un infarto. Van a ver, y es que está lleno de colesterol, lleno de ateromas. Muchas veces eso es difícil controlar eso, predecir.
o evitar ese tipo de sucesos. Pero todo puede partir de una mala alimentación, todo puede partir de consumir de manera excesiva alimentos ricos en energía, ¿no? Ahí dice en coreano ateroma. Nadie me puede llevar la contraria, ¿sí o no? Bien. Entonces no se les olvide, no se les olvide, ideal tener estas muy altas y tener estas muy bajitas. ¿Sí? Entonces ahora vamos a ver el perfil individual, qué es eso de alto y qué es eso de bajito. Si yo hablo de valores altos o valores bajitos es porque en algún momento hay un valor normal. Ese es un valor como bien y resulta que está por encima, está alto. O si está por debajo, está bajito. Esas deben estar altas porque son las HDL, son aquellas lipoproteínas que limpian el exceso de colesterol de los tejidos y se los llevan al hígado para que en el hígado sea transformado en bilis, una parte, y otra parte sea descartado hacia las heces, ese exceso de colesterol. Entonces lo que queremos es que eso esté alto, que las HDL las tengamos altísimas para poder limpiar ojalá ese exceso de colesterol. Eso es lo que pretenderíamos. Ustedes como médicos quieren buscar eso, porque es digámoslo así, un factor de protección de una persona que de pronto esté obesa, es que tenga las HDL altas. Y lo que se quiere es que estas estén bajitas. ¿Cómo así bajitas? Ese es el perfil lipídico, ¿eh? El perfil lipídico. Colesterol total menor de 200 miligramos por decilitro. Menor. Lo ideal es, o lo deseable es que esté por debajo de 200 miligramos por decilitro. Si está entre 200 y 239, ya está comenzando a estar jodido el hombre. Si está por encima de 240 o igual a 240, ya se está acumulando colesterol a la larga en ese organismo. Ya tenemos colesterol en exceso. Todo eso es medido en ayunas, así como se midió la glucosa. En ayunas, un ayuno de 8 horas, ¿no? Tomado en la mañana, etc. Las LDL, óptimo que estén por debajo de 100. Bien que estén por debajo de 100. Si comienzan a pasar de ahí, ya tenemos que ese personaje está acumulando colesterol como Dios manda. Si eso lo unen ustedes, eso es un perfil lipídico que se le envían a ustedes del laboratorio. Ustedes van a tener que ir eso a la clínica del paciente para completar el diagnóstico. ¿Sí? Para decir finalmente qué le formulan, para evitar problemas. O sea, estos datos son solo datos. Ustedes, inclusive ahorita vamos a ir a medir en el laboratorio triglicéridos y colesterol. Pero son solo datos. Tengan en cuenta eso. Hay que unir eso a la clínica del paciente. Menor de 100, óptimo. Ya por encima, malo. Triglicéridos, óptimo, por debajo de 150 miligramos por decilitro. Por encima, malo. Uno coge un plasma de una persona que tenga triglicéridos mayores a 500 y lo mira y es lechoso. Es un plasma que está bien con aspecto lechoso. Puede haber por encima de 500, gente que maneje triglicéridos por encima de 500. Y las HDL, aquellas
de todo esto, lo único que debe estar elevado por encima de son las HDL. Son bajas si están por debajo de 40. Muy bueno si está por encima de 60. ¿Sí? O en 60. Mayor o igual a 60 miligramos por decilitro, óptimo para las HDL. ¿Quién se ha hecho alguna vez un perfil lipídico aquí? ¿Cómo le da? Colesterol alto. ¿El colesterol alto? Cuando tenía 10 años. ¿Ah? Cuando tenía 10 años. Cuando tenía 10 años y no se ha hecho más. Bueno, también hay que mirar qué laboratorio fue que le reportó eso. A veces los laboratorios se equivocan, pero hay que. Usted ya tiene más de 20 años. Es bueno que cada año, después de tener 20 años, porque antes de 20 años puede uno comer piedras y no le hace daño nada. Después de los 20, cada año es óptimo. Sería bueno hacerse un perfil lipídico por lo menos al año, uno, que sea, para ver cómo está uno de todo esto. ¿Ya? El colesterol bueno debe estar alto. Ojalá por encima de 60. Mínimo en 40. Mínimo en 40. Y ojalá por encima de 60. Y el colesterol malo, las LDL, óptimo que esté por debajo de 100. Malo si ya está de aquí para arriba. Y muy malo si está, por ejemplo, en un valor de 100 mayor o igual a 190. Re malo. Si eso está unido a otra serie de cosas que conjuguen obesidad, y etcétera, etcétera, ahí sí que es una bomba de tiempo esa vaina. No se les olvide. La obesidad, entonces, está unida a todo esto. No significa que todo obeso tenga colesterol alto. No significa que todo obeso sea diabético. No. Pero hay una alta correlación entre obesidad y la presencia de cualquiera de estas enfermedades. Sí. Quiere decir que igual también hay personas delgadas que tienen triglicéridos altos. Claro. Eso, a ver cómo les digo yo, en el metabolismo de todas estas moléculas, ¿sí? En el metabolismo que involucra síntesis y degradación, de todas estas moléculas participan muchas enzimas. Quiere decir que hay muchos genes involucrados en el metabolismo de todas estas moléculas. Puede haber cualquier cantidad de fallas en una persona que, siendo delgada, por ejemplo, acumule triglicéridos. Siendo delgado, uno puede acumular colesterol hasta las nubes. Uy, pero ¿de dónde es la cosa? No, pues pueden haber muchas fallas ahí en puntos específicos. Yo lo único que he hablado aquí es acumulación de triglicéridos y colesterol por dieta. Es un aspecto nomás de lo que he hecho referencia aquí. Pero causas de eso hay muchas. O como me dijo un profesor, esa vaina del colesterol es pura paja. El man flaco, ¿no? Profesor aquí, creo que es de idiomas. Esa vaina del colesterol, hermano, es pura paja. Yo como lo que sea y a mí nunca se me mueve el colesterol. Entonces la gente asume cosas generales con lo que le pasa a ellos, ¿no? Que es que era pura paja porque a él nunca se le subía el colesterol. Bueno, es factible, es posible. Usted puede comer lo que quiera y a usted no se le sube el colesterol. Pero hay otra persona, es como con la obesidad. Hay gente que come carbohidratos o lo que sea y su peso se mantiene quieto. Hay otros que medio exageran comiéndose una papa y inmediatamente se les nota. Mano, el metabolismo es
Yo creo que el futuro de la medicina va para allá, para poder personalizar la medicina. Porque cada persona es un mundo, mejor dicho. ¿Sí? Entonces, claro, perfectamente, si usted puede encontrar una persona, ¿no?, flaca con un perfil lipídico alterado. Perfectamente puede pasar eso. Bien, aquí están las grasas trans en estos alimentos. ¿Será que podemos evitar comer grasa trans alguna semana de esta vida? ¿Cuántos de estos alimentos comen ustedes al día? Chocolatinas, margarina, papitas a la francesa, pan comercial, pastelitos, hamburguesas, galletitas, mucha grasa trans. Tarea. ¿Me contestan esa pregunta? Las estatinas son inhibidoras de, ¿recuerdan la enzima que les hablé, la HMG-CoA reductasa? Esa primera enzima se inhibe de manera competitiva por las estatinas. Es una forma de incentivar para que las células tomen el colesterol cargado por las LDL. No se forma el colesterol en las células, entonces lo que hace la célula es mostrar el receptor. Si uno va al médico con problemas de colesterol, le dicen, oiga, estatinas de 10 miligramos, de 20, lo que piense el médico. Comencemos con la de 10. Háganme el favor de tomarse una pasta después de la comida, en la noche. Pregunta, ¿por qué no me la puedo tomar al desayuno o al almuerzo? Es un inhibidor competitivo. ¿Por qué no puede ser al almuerzo o al desayuno? ¿Y por qué es después de la comida? Ahí les dejo. ¿Qué vamos a hacer en el laboratorio? Chicos, allá, ¿qué vamos a hacer en el laboratorio los que estén en la virtualidad total? Lo que vamos a hacer en el laboratorio, chicos, es exactamente lo que ustedes vieron en el video de glucosa. ¿Ustedes vieron el video que hicimos de la glucosa? Chicos. Sí, profe. Listo. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es ese mismo video, pero con otros reactivos. Pero vamos a terminar midiendo un color por espectrofotometría. ¿Sí? Utilizando el espectrofotómetro vamos a medir un color y midiendo un color que aparece producto de una reacción química, entonces vamos a poder determinar la cantidad de triglicéridos y colesterol presentes en una muestra. Entonces, prácticamente lo mismo. Entonces, si me escuchan esas dos diapositivas que voy a mencionar, van a entender más o menos lo que vamos a hacer, que es lo mismo que hicimos allá. O sea, que vamos a utilizar 3 tubos, un blanco, un estándar y una muestra. ¿Sí? Las absorbancias del estándar y de la muestra se van a comparar para poder sacar finalmente la concentración de triglicéridos y colesterol en la muestra. ¿Listo? Entonces miremos las dos reacciones, porque es un reactivo para los triglicéridos y un reactivo aparte para el colesterol. Son 2 reactivos, cada uno con sus enzimas, cada uno con la reacción específica, y la formación del color es la misma, inclusive es la misma longitud de onda que utilizamos en el laboratorio de glucosa,
¿sí? Porque se produce el mismo color rojo. Y entonces podemos determinar de esa manera las concentraciones de esos dos compuestos. Entonces, primera cosa, vamos a determinar triglicéridos. Fíjense ustedes, allá chicos, y ustedes aquí. Aquí están los triglicéridos. A ver, aquí. Triglicéridos, presentes en la muestra. La lipoproteína lipasa es la primera enzima que está en ese reactivo y lo que hace es convertir, pues, producir glicerol y ácidos grasos. Recuerden que el triglicérido está formado por glicerol y ácidos grasos. Luego el glicerol se une al ATP por otra enzima, la glicerolcinasa, produciendo glicerol fosfatado más ADP. Luego el glicerol fosfatado es oxidado por la glicerol fosfato oxidasa, produciendo dihidroxiacetona fosfato, y este que conocen ustedes. Este es muy conocido porque también lo produjimos en las reacciones de ese laboratorio de glucosa, el peróxido de hidrógeno. ¿Listo? Ese peróxido de hidrógeno se hace reaccionar con otros reactivos, ¿sí? Para producir mediante la enzima peroxidasa, producir un compuesto que es coloreado. El color, van a ver ustedes que es muy parecido al que obtuvimos en la glucosa. Y como es muy parecido, por eso puedo utilizar más o menos 500, 505 nanómetros, que es lo que trae este aparato para medir, para determinar la absorbancia, que después la voy a convertir en un número. ¿Sí? Para eso ustedes saben que uno utiliza una solución estándar de concentración conocida. La solución estándar que vamos a utilizar tiene 2 gramos por litro, es decir, 200 miligramos por decilitro. ¿Listo, chicos? Esa es la primera. La segunda es el colesterol. Y lo mismo. Con el colesterol también se hace lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Pues es un reactivo que trae las enzimas, que trae los componentes que van a reaccionar con los sustratos que vamos a ir llevando a través de cada reacción. Ésteres de colesterol, que ya saben que es un éster de colesterol. Colesterol esterificado. Por la colesterol esterasa, que es la primera enzima que trae ese reactivo. Pues se produce colesterol más ácido graso. El colesterol se oxida por la colesterol oxidasa a esta cetona, produciendo también peróxido de hidrógeno. Luego el peróxido se hace reaccionar con estos reactivos específicos. Inclusive aquí está uno que utilizamos en la misma reacción allá de la glucosa, que es la 4-aminofenazona. Mediante la peroxidasa va a producir la quinolimina roja, el compuesto rojo. La medida en que haya más colesterol aquí, la intensidad del color, ¿cómo será? Mayor. En la medida en que haya menos colesterol aquí, la intensidad del color será menor. Esto lo puedo medir a 505 nanómetros, utilizando también, por supuesto, una solución estándar. Entonces aquí de una vez les digo, allá en el mesón, ustedes van a encontrar, vamos a medir colesterol y triglicéridos. Entonces van a encontrar un frasquito que dice triglicéridos, reactivo de triglicéridos, y otro que va a decir reactivo de colesterol. No los vayan a confundir. Si están haciendo el protocolo para el triglicéridos, utilicen el reactivo de triglicéridos. O si están haciendo el colesterol, pues utilizan el reactivo de colesterol. Bien, ya lo otro lo voy a explicar allá. Chicos, allá. Para ustedes, los que están en la virtualidad, subí un video pequeño del síndrome metabólico. Por favor, véanlo. Ustedes también mírenlo allá cuando lleguen a sus casas. Vean ese pequeño video del síndrome metabólico. ¿Listo? Entonces, pasamos
pasamos a la del profesor. Hola. ¿Verdad? Profe Fernando, Ah, ya. no vaya a finalizar sino debe salir, por favor. Bueno, entonces, Adrianita, yo salgo de aquí, ¿no? Sí, pero debe salir, por favor. No salgas todavía. Hola, profe. Ya, profesor, Entra uno como típico Zoom, ¿cierto? como típico Zoom. Y aquí, en este caso, me voy a salir y uno se sale como típico Sí, Zoom. ok, listo. Entonces uno deja primero de compartir Sí, sí, y luego uno aquí se sale de la charla. ok. ¿Sí? Voy a ver si- salir de la reunión. ¿Listo? Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? ¿Cuántas personitas se quedan en esta parte virtual? ¿Todos los que están acá? ¿3, 4, 5, 6? Hola, Alejandra. Ok, perfecto. Listo. Entonces vamos a continuar. Vamos a hacer lo siguiente. El video, si quieren, lo ven ustedes al final y yo me